Muy buenos días mis queridos estudiantes de grado noveno, les habla su profesor Daniel Santos. El día de hoy vamos a hacer un repaso frente a lo que hemos visto hasta el momento en filosofía. Por ende, vamos a comenzar hablando sobre la pregunta por el hombre como un ser social y cultural. Entonces recordemos que bajo esta pregunta estábamos analizando frente a dos conceptos, ¿no? El primero que es ontología y el segundo que es antropología. Recordemos que la ontología es el estudio del ser, ¿cierto? Es todo lo que se relaciona frente a la condición, al concepto propio del ser, mientras que la antropología es el estudio propio del hombre, ¿no? Donde decimos que antropos hombre y logia estudio o conocimiento al hombre. Por otro lado, entonces, igual ontología ser y estudio al ser. Frente a estas preguntas estamos correlacionando mucho sobre diversos aspectos, ¿no? Estas preguntas por el ser nos relacionaban con bastante empatía frente a los presocráticos, donde enunciamos mucho a Parménides y Heráclito, donde hablábamos que entre cada uno de estos pensadores se correlacionaba o se determinaba una forma de pensamiento totalmente distinta frente a relación a la connotación de lo que quiere determinar este pensamiento frente a las preguntas del ser. Ante ello entonces decíamos que Heráclito se refería ante el concepto de devenir, mientras Parménides entraba a un concepto hacia la lógica. ¿Qué relación dábamos acá? Acá hablábamos un poco sobre esas teorías de pensamiento, esas teorías de estructura frente a lo que era la ontología y frente a lo que era, podría decirse, la metafísica en el ser humano como un ser cultural y un ser social. Frente a estas preguntas por el ser, determinamos un devenir en Heráclito, donde decimos que Heráclito planteaba la idea de el ser es en cuanto no es, y en cuanto no es el ser, se reafirmaba, ¿no? Decíamos que está en un completo devenir, donde ese devenir realmente lo que situaba era la relación propia del hombre, donde ese hombre realmente se connotaba con su propia existencia, y esa propia existencia va a relacionar lo que era el pensamiento del ser, ¿no? Donde está en un constante círculo, donde está en un constante devenir, y donde todo pues era realmente determinado a través de esa noción del ser, ¿no? Por otro lado, entonces hablábamos de Parménides, donde relacionábamos la lógica y decíamos que para Parménides sería totalmente lo contrario frente a ese devenir, ¿no? Donde Parménides nos dice el ser es en cuanto es y en cuanto no es, no puede llegar a ser el ser, ¿cierto? No se puede reafirmar. ¿Qué quiere decir esto? Esa noción o esa condición del ser está situada en una contradicción hacia lo que decía el devenir de Heráclito, ¿no? Recordemos que Heráclito era determinado como un filósofo oscuro que todo lo criticaba. Para Heráclito existen diversos impulsos y diversas relaciones de connotación hacia el ser que puede reafirmar tanto el no ser como el ser, mientras que Parménides en este caso quiere dar como una connotación más hacia la lógica del ser y hacia las verdades de lo que puede determinar el ser, ¿no? Donde el ser es un completo análisis, donde el ser está relacionado en sus diversas amalgamas de conocimiento, ¿no? Recordemos muy bien, chicos, las clases que hemos enfatizado sobre estas preguntas del ser, donde se volvía un poco complejo, ¿no? Pero que acá se daba más que todo una relación de la gnoseología, una relación de la epistemología, donde el hombre siempre va a saber como ese principio, ese fundamento de conocimiento. Por otro lado, entonces hablábamos de las teorías del ser y del saber, donde hablamos que esas teorías del ser y del saber van muy arraigadas hacia la noción de la autenticidad y la inautenticidad propia del hombre, ¿no? Ante ello, recordemos entonces, muchachos, que empezamos a connotar frente al análisis de lecciones preliminares de filosofía, donde García Morente, frente a algunas connotaciones de pensamiento de esta filosofía, nos relacionaba mucho a Hegel, ¿no? Donde Hegel nos daba esa relación tanto del ser auténtico como del ser inauténtico. Recordemos entonces que el ser auténtico es aquello que se reafirma, y como nos diría Hegel, ¿no? Según García Morente, el ser se puede relacionar es a través de su historia, y a través de su historia puede connotar la relación propia de lo que es y la relación propia de cómo se puede reafirmar. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser auténtico es aquel que se reafirma y el ser inauténtico es aquel que no puede ser reafirmado, ¿no? Entonces acá vemos la connotación de que el ser inauténtico es el que está inmerso en otro, mientras que el ser auténtico es el que está inmerso en el yo, ¿no? Pero es el yo que se conserva, es el yo que puede ser una potencia
frente a todo el conocimiento, ¿no? Frente a toda la realidad de su existencia, de su consistir, de su realidad, ¿no? Donde entonces entramos a esa pregunta de cómo podemos entender un hombre auténtico, un hombre inauténtico, donde empezamos a hablar de diversos campos conceptuales, donde hablábamos de qué es la verdad, cómo podemos connotar esa verdad y de qué forma podemos relatar esa verdad frente al pensamiento, ante las teorías del saber y las teorías del ser en sí, ¿no? Ante ello también reafirmábamos que esa connotación entre lo auténtico y lo inauténtico es aquello que está en búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces siempre está en una búsqueda de la verdad donde debemos definir qué es eso que conocemos como verdad. Bueno chicos, seguido de ello, planteamos frente a qué era el existencialismo, ¿no? Donde hablábamos que este existencialismo, frente a esas preguntas del hombre, frente a lo auténtico y lo inauténtico, nos llevaba a unos tipos de pensamiento. Esos pensamientos empezaban desde el decadentismo, ¿no? Decíamos que el decadentismo era una corriente literaria y filosófica que se había dado en oposición a los valores de las culturas burguesas, ¿no? Entonces decimos que este decadentismo se da más o menos en el siglo XIX, donde en el siglo XIX empieza a dar un boom frente a la literatura, que teníamos como un marco de Retrato de Dorian Gray, ¿no? Donde siempre se quiere hacer una ruptura de esos valores y siempre se quiere dar, digamos, una connotación, se quiere traspasar ese pensamiento de los valores, ¿no? Donde tenemos que dar una relación auténtica del hombre, más no inauténtica de este, ¿no? Seguido a ello del decadentismo, entonces connotábamos esta filosofía del siglo XX, donde el hombre empieza a entrar como en una crisis, ¿no? Digamos que a partir de este decadentismo es lo que se va a dar esto llamado existencialismo en pleno siglo XX, donde vamos a encontrar una relación de el hombre está en sociedad, pero se da cuenta que está solo, que está abandonado, que está arrojado al mundo, y que de esa forma siempre va a tener como una ruptura, ¿no? Una contraposición, donde también nos va a decir ese existencialismo, no existe un Dios, ¿cierto? Hay una contraposición frente al mundo, hay una contraposición frente a la vida, y esa vida es lo que nos va, digamos, a determinar lo que es este existencialismo, ¿no? La soledad, la pérdida, todo aquello que de verdad aglutina al ser humano, ¿no? El hombre está solo, está arrojado en el mundo. Ante ello hablamos mucho también de Søren Kierkegaard, ¿no? Decíamos que Søren Kierkegaard es conocido más como el padre del existencialismo, donde Kierkegaard nos va a querer hablar de la libertad, de la angustia, de la contraposición misma de los valores y de la verdad como un hecho subjetivo, ¿no? Kierkegaard nos quiere arrojar a la vida, Kierkegaard nos quiere arrojar al mundo y Kierkegaard nos quiere decir el mundo no es solamente lo que se piensa, sino también lo que se reafirma. Ante ello también nos decía que frente a esas experiencias, esas nociones de no posibilidad ante la angustia y la muerte, existían diversos temas de pensamiento, donde no todo podía estar decaído, donde no todo podía estar digámoslo así, reafirmado frente a diversos principios o tipos de vacíos, ¿no? Esa libertad no es nada más que un vacío para el hombre, diría Kierkegaard. Bueno muchachos, para entender un poco más a Kierkegaard, frente a lo que hemos connotado ya en clase, por favor vemos el siguiente video. Muchísimas gracias. Luego vamos a hablar de Søren Kierkegaard, el cual es considerado el padre del existencialismo y el precursor del subjetivismo perspectivista individualista o posmodernidad. En Kierkegaard ya se ven los pensamientos centrales del existencialismo, como la dicotomía libertad-posibilidades, angustia-muerte, el compromiso en las elecciones de la vida humana y la verdad subjetiva. Veámoslos poco a poco. La libertad es frente al vacío absoluto de la existencia. La existencia está encarnada por infinitas posibilidades. La muerte representa la no posibilidad, es decir, la posibilidad de que algún día no tengamos más posibilidades. La única posibilidad infinita es Dios. Ahora, estamos, como diría Sartre, condenados a ser libres, es decir, tenemos que decidir siempre en nuestras vidas. Y las decisiones que tomamos nos van a definir como persona. Del mismo modo, la verdad es una experiencia subjetiva, pues cada uno la experimenta de un modo intransferible. Aunque compartan verdades, para cada persona significa y representa algo diferente. Y es muy complicado ponerse en la perspectiva de otra persona. Para Kierkegaard hay 3 esferas de existencia que pueden ir evolucionando a lo largo de la biografía de una persona. Estas se superponen, pero son excluyentes entre sí.
Hay una vida estética o efímera, una vida preocupada por la ética, por la existencia, por el absoluto y el vacío, y hay una vida preocupada por la religiosidad. Entre la ética y la religiosa hay evidentemente un salto de fe a veces insalvable. Frente a la filosofía del absoluto, que era lo que se acostumbraba en ese momento del siglo XIX con Hegel, Kierkegaard propone una filosofía del individuo. Como saben, la filosofía de Hegel es respecto del espíritu absoluto, el ser que se va desenvolviendo a lo largo de la historia, lo que le da una finalidad absoluta, y el individuo se pierde en el ser absoluto o en el absoluto mismo. En Kierkegaard, el individuo es el que vivencia su propia vida, su propia historia, que es particular, que es sufriente, padeciente, que debe elegir en un mundo histórico definido y paradojal. No es lógico, no es una razón absoluta ni nada por el estilo. Por lo cual, este individualismo subjetivista se va a alejar de las grandes doctrinas filosóficas o de las grandes construcciones como son Hegel, Descartes o Kant. Y es la gran influencia para los filósofos existencialistas del siglo XX. Por ejemplo, en Unamuno y el sentido trágico de la vida, en Heidegger y también en Sartre se puede ver esta influencia de la libertad, de las posibilidades y del sufrimiento o el temor frente a el padecimiento de la no existencia o el fin de toda la vida en la muerte misma. Bueno, mis queridos muchachos, no siendo más, entonces recuerden, estuvimos en un repaso del área de filosofía. Espero les haya gustado, espero hayan vuelto a entender cómo lo hacíamos comúnmente en clase. Entonces recuerden que hablaron con su docente Daniel Santos de su grandísima institución Gimnasio Real Americano. Chicos, los quiero, los estimo, que tengan un muy lindo día. Les mando un abrazo gigantesco y feliz día. Juiciosos muchachos. Chao.